¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo. Como usted sabe, es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy hablaremos de la importancia de las humanidades precisamente en la sociedad actual. ¿Qué son las humanidades? ¿Para qué sirven? Y bueno, de este tema hablaremos con nuestras invitadas el día de hoy. Para ello está con nosotros la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Ella es directora de la División de Estudios Históricos y Humanos del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Toño. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenida la doctora Luz Eugenia Guadalupe Aguilar González, jefa del Departamento de Letras del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y la doctora y maestra Ana María de la O Castellanos Pinzón, ella es rectora del Centro Universitario de la Costa Sur y además es miembro fundadora del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, agradezco la invitación. Gracias. Bueno, en la sociedad actual, donde la tecnología y la ciencia precisamente ocupan ya un lugar prácticamente central en la mayor parte de nuestras actividades, pareciera ser que las humanidades han pasado ya a un papel secundario, quizá hasta en un tercer lugar, las dejamos un poco ahí olvidadas. Sin embargo, las humanidades siguen siendo esenciales para el desarrollo de nuestras actividades. Y mencionaré solo algunas, pero ellas ampliarán de qué se trata el tema de las humanidades. Una de las actividades y la importancia de las humanidades son la comprensión, primero, de la condición humana, el desarrollo del pensamiento crítico, el fomento de la empatía y la tolerancia, mejora también nuestra comunicación y sobre todo nos enriquece personalmente. Y les pregunto, iniciamos con usted, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, ¿qué podemos entender por humanidades? Mire, las humanidades son un conjunto de disciplinas que estudian la cultura humana, estudian al ser humano. Dentro de ellas podemos englobar a la filosofía, el estudio de las letras, la historia, la antropología. Y al lado de las humanidades es muy importante mencionar también el arte, por la importancia y la función que tienen. Usted lo decía, con las humanidades se forman espíritus críticos, ¿sí? Es una de sus funciones muy importantes, espíritus libres, seres humanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, de la dignidad, y lo que nos han aportado las humanidades, todo este conjunto de disciplinas, es lo que nos ha hecho salir de la barbarie, ¿sí? Si vemos una revisión histórica de muy largo tiempo, cómo el hombre ha podido salir de la barbarie, ha sido por el estudio, por el cultivo de estas disciplinas, ¿no? Desde la época clásica griega hasta nuestros días, y por supuesto que su estudio es muy importante para cualquier sociedad. Muy bien, gracias. Doctora Guadalupe Aguilar González. También lo mismo. ¿Qué son las humanidades? ¿Qué podemos entender por humanidades? Y bueno, en el caso de letras, ¿por qué son importantes? Ajá. Bueno, pues la literatura, pues pudiera pensarse que está fuera de las humanidades o que son parte esencial de las humanidades, pero no hay tal contradicción. La literatura es lo que nos forma también como seres humanos, es lo que nos da el poder pensar la sociedad de otra manera, y entonces ahí es donde entran también las humanidades. Y no solamente en la literatura, también podemos ver que en la economía o que otras áreas del conocimiento también están dentro de las humanidades. Y bueno, yo creo que lo vamos, de las humanidades. Y yo creo que lo vamos a tocar en otro momento, pero también la tecnología y la inteligencia artificial, que son temas que están tan de moda, también están dentro de las humanidades, ¿no? La parte de la ética, como decía la doctora Lilia, ¿no? Desde la filosofía también hay que pensar las cuestiones éticas. Entonces ahí tenemos otras áreas del conocimiento que ya también se están pensando desde las humanidades. Sí, por supuesto. El tema de análisis de estas nuevas carreras que tienen que ver mucho con la tecnología, pues no la realizan ellos mismos, sino que es un papel fundamental de las humanidades, como señala. Bien, gracias. Maestra Ana María de la O Castellanos Pinzón. ¿Qué son humanidades? ¿Qué son las humanidades? Bueno, las entendemos como ese conjunto de disciplinas, pero también es las formas o las entidades que nos permiten comunicarnos entre los seres humanos. Y creo que ahí, bueno, el origen de la filosofía
que también está no solamente presente a través de ese pensamiento filosófico, sino que también está en formas de la argumentación, en la lógica, en la ética. Y entonces y lo mismo sucede con la historia, con todas las disciplinas que están ahí, con la historia, con la literatura, con la antropología, con toda la geografía, que en esa parte también, que es la parte de la ciencia que, bueno, estudia territorio, entonces, en dónde está asentado el ser humano también, ¿no? Entonces, y una parte también me parece muy importante, que es lo que está ahorita porque yo creo que para definir las humanidades también nos servimos para explicarla de estos momentos críticos que luego viven las humanidades, porque justamente hay cambios de paradigma en el pensamiento y en la argumentación. Y entonces está el acercamiento a todo lo que son las filosofías que luego para nosotros las veíamos más lejanas, la filosofía oriental, por ejemplo. Y en eso viene a temas que están también tratados en todo el pensamiento de la humanidad, que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con la felicidad, por ejemplo. Hay países que miden la economía de su nación o de su reino a través de la felicidad. Entonces, también yo creo que es el momento justo de decir cuál es el papel de las humanidades en la sociedad, porque es lo que nos autodefine como seres humanos y como seres pensantes, y para decir cómo nos vamos a comportar en estos grupos en donde estamos, los distintos grupos donde estamos insertos, ¿no? Y yo me puedo pensar ahorita en lo que están comentando, y las humanidades no están definidas por algoritmos, ¿no? Claro, Doctora. claro. Eso es importantísimo. Fíjese que recordando una brillante conferencia que dictó el doctor Carlos Bebbia hace muchos años, él decía que las humanidades son parte esencial de la sociedad, que si se destruyeran, inmediatamente nuevos espíritus humanos las iban a crear. Y decía él en ese momento, y no iban a ser robots. Y yo le diría ahora, ni inteligencia artificial tampoco. Ellos no los van a crear. Ni algoritmos. Ni algoritmos, ¿no? No. Esto son pensamientos, razonamientos a los que ha llegado el ser humano a través de eso, de una profunda reflexión de la condición humana. Y nos podemos preguntar, Toño, o cuando alguien se pregunta, ¿y para qué sirven? O normalmente cuando un chico dice a su familia, voy a estudiar historia, filosofía, letras, geografía, dice, pero ¿para qué vas a estudiar eso? ¿No? Sí, siempre lo cuestionan siempre en su propia familia. En ¿no? la propia familia, ¿no? Entonces, para los que nos preguntan, ¿para qué sirven las humanidades? Hay respuestas maravillosas. Justo yo se los he escuchado a filósofos como el doctor Bebbia, como el doctor Fernando Leal, y podemos decir, las humanidades han servido para crear cosas tan maravillosas, en este caso yo lo voy a decir, por ejemplo, como la práctica de las virtudes éticas, como la sabiduría y la moral que nos enseña Aristóteles en su Ética. Pero fíjese, si avanzamos mucho en el tiempo, otra de las maravillosas creaciones que vienen del campo de las humanidades es a finales del siglo XIX, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, basados en el derecho natural, por medio del cual se plantea que todos somos libres e iguales. Pero fíjese nada más, eso se planteó hace 240 años, apenas. ¿Cómo le costó a la humanidad miles de años aceptar en un documento? Y eso es en Francia, por supuesto, casi por empezar la Revolución Francesa, cuando está esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero si avanzamos a finales del XIX, con la Declaración de los Derechos Humanos, los derechos sociales, los derechos económicos, realmente estas son maravillosas aportaciones que vienen de las humanidades. La contribución que han hecho las humanidades para el desarrollo de las sociedades es impresionante. Y una cosa, todos estos
maravillosos avances no se logran por decreto. Las humanidades nunca usan ni la fuerza, ni la guerra, ni la tortura. Las humanidades, para lograr a lo que han logrado, usan el razonamiento, la reflexión, la conciencia crítica. Y eso es maravilloso. Y eso hay que enseñarlo a todos los jóvenes y en general a la sociedad. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer una pausa, la primera en esta emisión de Catalejo. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. En la emisión de hoy nuestras invitadas están platicando de la importancia de las humanidades en la sociedad actual. Doctora Luz Eugenia Guadalupe Aguilar, la importancia de las humanidades, ¿para qué sirven las humanidades? Sí, pues a veces dicen que no sirven para nada, ¿no? Pero realmente como es un pensamiento crítico, desarrolla esta crítica o es la conciencia de la sociedad y de los estados, entonces claro que es incómodo. Entonces, ¿para qué sirve? Precisamente para cuestionarnos nuestra realidad, para leer la realidad y para proponer cosas que puedan funcionar de manera distinta a lo que conocemos en los estados, en las represiones. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo situaciones tan complicadas en el mundo, pues para eso sirve, para pensarnos, para pensar la realidad y para transformarla. Yo creo que eso es lo importante, eso es lo que hacemos los humanistas, pensar la realidad, interpretarla y tratar de transformarla en la medida de lo posible para hacernos más humanos y no menos humanos como sucede muchas veces. Y justamente como menciona, doctora, la situación que está viendo actualmente en materia de política exterior, geopolítica, con todo lo que está dictando el señor de Estados Unidos, sí, pues está complicado. Y eso no lo hace ni la inteligencia artificial, ni los algoritmos, los análisis de este tema. Los hacen precisamente los pensadores que tienen formación en humanidades. Maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, ¿para qué sirven las humanidades? Bueno, yo creo que las humanidades y el asumirse pues como un humanista, yo creo que también parte mucho con el sentido de entender el espíritu humano. Y entonces cuando hablamos del espíritu humano, estamos hablando del espíritu de la creación. Estamos hablando de que, acá Luz es más experta en esto, pero alguien que está escribiendo una novela o alguien que está escribiendo poesía, yo creo que está también la parte creativa del ser humano. Y esa parte creativa es la parte del espíritu en sus distintas manifestaciones. Sí. Pero también, por ejemplo, la curiosidad de indagación que nosotros tenemos y que va en el saber escuchar, en el saber observar qué es lo que está pasando. Es decir, cuando estamos hablando de que se forman hombres críticos, sí, pero hombres críticos con todo el desarrollo de un espíritu que te permite una convivencia, que te permite un entendimiento, que te permite un diálogo entre las culturas, un entendimiento, algo que también ya señalaba la doctora Lilia, que es el tema del respeto a los derechos humanos. Yo no puedo si no conozco al otro, ¿cómo lo voy a...? Tengo obligación de respetarlo, pero lo primero es conocerlo también. Y entonces a partir de ahí, o también cómo puedo convivir con alguien, estoy pensando en geografía, cuando la geografía que trabaja ordenamientos territoriales, decir, bueno, en una ciudad dónde se puede construir y dónde no se puede construir por los asentamientos, por todo lo que hay, los tipos de suelo, pues sí, pero entonces son de apoyo justamente para lo que se está señalando aquí, la toma de decisiones, que me parece importantísimo eso, porque hay grandes filósofos como Chomsky, este filósofo norteamericano, que en este momento se ha convertido en el mayor crítico de lo que es el sistema capitalista en Estados Unidos. Y lo que dice es que ni siquiera estamos escuchando, no estamos aceptando la realidad de una sociedad multiétnica, multicultural. Y entonces a eso es a lo que nos acerca, a la comprensión del ser humano, del que tenemos a un lado, pero también para desarrollar una convivencia
para que uno de los puntos en donde, y esto lo hacía el Estado griego, los consejos, la sociedad, quienes aconsejaban eran los filósofos, ¿sí? Entonces, claro, pues bueno, ahí está. Y los pueblos indígenas nos lo dicen también, porque es el consejo de ancianos con toda la sabiduría. Entonces, nosotros lo que nos acercamos es con todos estos saberes, conocer estos saberes para dejar también y tratar de entender cómo nuestra sociedad tenemos que dejar también un mundo mejor. O sea, pensar en el presente y pensar en el futuro y pensar en los problemas que están actualmente. Por ejemplo, la gran crisis que arranca últimamente de las humanidades es justamente porque, bueno, se está pensando en un sistema capitalista en donde solamente el dinero y lo que está ahí. Y desde ahí surge toda una... porque bajó la matrícula en los años 90, Lili, ¿no? Uh-huh. En los años 90 baja la matrícula y entonces estaba a punto también de desaparecer. Sí, pero porque eran los paradigmas sobre los cuales se está viviendo. Ahora, actualmente tiene muchos retos las humanidades. Por ejemplo, se está hablando de inteligencia artificial, pero eso ya lo vimos en una conferencia en el Paraninfo, en donde el expositor decía, sí, pues está el auto, pero el auto no es el que va a decir en un accidente quién sobrevive. Es cuestión ética, no es cuestión de algoritmo, justamente, claro, ¿no? Entonces, ahí es donde tienen que entrar los humanistas para decir, pues ninguno de los dos, no es que sobreviva uno u otro, sino cuáles son las condiciones para que los dos tienen derecho a la vida, ¿no? Entonces, son esa parte en donde en inteligencia artificial también estamos entrando a todo, ¿no? Por ejemplo, que nos adaptamos como todas las ciencias. Ahora, uno de en la inteligencia artificial, pues ya se pudo leer los rollos del Mar Muerto que estaban ahí. Ahora sí, no muertos, pero sí que estaban ahí y ya se sabe de la primera escritura, pues, ¿no? Y también lo están haciendo con lenguas que están, que es los últimos dos hablantes, y entonces empiezan a trabajar con la fonética. Entonces, nosotros no es que estemos aferrados a un pasado, no, es que también estamos ofreciendo soluciones para que exista, salvaguardar nuestros valores, que son los que nos dan sentido de identidad también. Sí, pero este tema me parece interesante de los rollos del Mar Muerto, que parece con la inteligencia artificial, pues lo revivieron. Pero ¿quién está detrás de eso? Están los humanos, ¿no? Y precisamente aplican, claro, la parte de la ética precisamente para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y mencionó algo, maestra Ana María, lo que me llama la atención, una crisis de humanidades. Ya en el 90 señala usted que se vivió como una baja de matrícula en materia de humanidades. Hace algunos años yo recuerdo que se intentó desaparecer la carrera de filosofía y quizá algunas otras. Y a raíz de ahí surgió este organismo del cual usted es fundadora, ¿no? ¿Por qué se quería desaparecer entonces? También por baja matrícula, y ahora estamos en una situación igual. Hay una crisis de humanidades, ¿no? Así que vamos a hablar con la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Doctora. Bueno, sobre esto sí. Fue en la Universidad de Nuevo León, donde querían cerrar las carreras de filosofía, de historia, y yo creo que de letras, no estoy tan segura, creo que las tres las querían cerrar. Entonces nos enteramos aquí, en la Universidad de Guadalajara, y el doctor Durán, con la maestra Ana María de la O, fueron a entrevistarse a Monterrey con el rector, a plantearle que no era posible que se fueran a cerrar estas carreras dentro de las humanidades. Luego regresaron. Y luego yo recuerdo que hicimos varios viajes a la Ciudad de México, servidora con el doctor Durán, para luchar para que se abriera un organismo que pudiera evaluar las carreras de humanidades, porque no lo había. No había. Había en otras disciplinas, sí, exactas, medicina, pero no lo había. Y después de esos viajes, finalmente, y ahí me gustaría mucho, porque sabe mucho de ello la maestra Ana María de la O, se convocó una gran reunión en la Universidad de Guadalajara para sentar las bases para la creación de este organismo
para la acreditación de las humanidades, el COAPEUN. Y yo solamente quisiera decir una cosa, Toño. El papel tan importante a nivel nacional que jugó la Universidad de Guadalajara en la defensa de las humanidades desde esa crisis en donde se estaban queriendo cerrar estas carreras, ¿sí? Y aprovecho para decirle, las humanidades son carreras indispensables en una sociedad, ¿sí? Indispensables. Entonces, yo verdaderamente en nuestra universidad pública, ha hecho un papel muy importante en la defensa de las humanidades, participando en la creación de este organismo. Y que la maestra Ana María pues es fundadora de ese organismo y ha estado por muchos años trabajando y han acreditado muchísimas a lo largo y ancho del país, ¿sí? Claro. De estas carreras, ¿sí? Filosofía, letras, historia, antropología, geografía. Geografía está en otro organismo acreditador, pero también está dentro del campo pues, de las humanidades. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Permítanos, regresamos para hablar de esta crisis de las humanidades y, bueno, la respuesta que hubo en el 90 y lo que se debe hacer actualmente. Una pausa, regresamos a Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo. Gracias por estar con nosotros. Un breve resumen. Las humanidades nos ayudan a ser personas mucho más cultas, críticas, creativas y también pues compasivas, porque de hecho nos preparan para vivir una vida más plena y digna y para contribuir de manera positiva a la sociedad, además de que nos ayuda a incrementar nuestra propia creatividad. Y ante esta crisis de humanidades nos quedamos precisamente en este tema. ¿Qué hacer precisamente? ¿Cómo resolverla? Porque ya hablaba la doctora Ana María de la O, que más adelante vamos con ella. ¿Qué hacer, doctora, en esta crisis de humanidades actualmente? Porque, de hecho, letras fue una de las carreras que tuvo una baja precisamente en matrícula, ¿no? Sí, pues yo creo que tiene que ver mucho con visibilizarlas y qué hacemos, porque muchas personas no saben lo que hacemos los humanistas. Entonces creo que sí hace falta mucho la visibilización y también, como decía la maestra Ana María hace un momento, ¿no? Estos cambios de paradigmas, porque estas crisis que se han dado en las humanidades y en nuestras carreras específicamente, también tiene que ver con estos cambios de modelos educativos que se dieron a finales de los 90 a los modelos por competencias. ¿Y qué es lo que hacen estos modelos por competencias? Resaltar la individualidad y precisamente las capacidades del individuo, pero para competir fuera de ya en el campo de trabajo, ¿no? Entonces aquí hay como este cambio de la colectividad hacia el individuo. Y ahora más que nunca vemos como los individuos son los que predominan sin importarnos qué hace nuestro vecino, sin importarnos si atropellan a alguien, no nos detenemos para ver en qué podemos ayudar. Entonces, hay que hacer este cambio hacia la colectividad nuevamente, hacia ver no al individuo, sino al colectivo. Y en este sentido, por una parte, visibilizar lo que hacemos en las áreas de humanidades y por otra parte, empezar a cambiar estos paradigmas que retomen nuevamente la conciencia colectiva. Y eso es lo que nosotros hacemos, mucha difusión, mucha divulgación, la gestión cultural, que ahora, curiosamente, los estudiantes que estudian letras, y también los egresados están muy preocupados por la gestión cultural. Ya no tanto quieren ser escritores o profesores, sino que quieren ser gestores. Y yo creo que eso es muy importante porque eso va a permitir cambiar mentalidades, hacer talleres fuera de las universidades, en las colonias, en las famosas colmenas que tienen por ahí, sí, ahorita como proyectos en Zapopan. Creo que eso es muy importante. El gobierno del Estado creo que también lo va a impulsar. Sí, entonces ahí es donde está nuestro trabajo, ¿no? Y lo interesante es que son estudiantes o son egresados que saben que su sueldo va a ser muy poco, pero ellos están entregados a hacer el cambio social, a hacer la transformación a través de su trabajo humanístico. Y eso es lo que a mí me parece muy rescatable y muy interesante. Y pues sí, hacer más trabajo desde todos los frentes. Sí, bueno, a mí se me ocurre un ejemplo fundamental que habla de la importancia de las humanidades, de las letras, por ejemplo, pues es simplemente la Feria Internacional del Libro. Ah, sí, claro. Esto no se podría haber logrado sin las humanidades
y esto no se pudo haber logrado con inteligencia artificial o con algoritmos. Maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, usted fue fundadora de este organismo acreditador de universidades en materia de humanidades, de carreras en materia de humanidades, pero aparte también, ¿cómo afrontar la crisis actual en materia de humanidades? Bueno, el COAPEUM, que es el organismo acreditador de programas educativos en humanidades, bueno, surge, como ya lo explicaba la doctora Lili, pero también surge en ese gran contexto que significa esas crisis que ya lo explicaba también la doctora Lucy, pero viene también desde abajo. ¿Por qué? Y ahí ha sido el COAPEUM, pero también ha sido el Círculo Mexicano de Filosofía, la Asociación Mexicana de Filosofía, porque las humanidades, como las hemos entendido, las han desaparecido de los programas. Es decir, por ejemplo, se desarrolló una gran lucha porque no desapareciera la materia de lógica en el bachillerato. Y en ese sentido, la universidad ha apostado siempre, tiene un concurso de lógica y matemática en las preparatorias de la universidad y ahí ha estado. Pero también, por ejemplo, en la historia, que pues tenemos que ir aprendiendo y las nuevas necesidades y a los nuevos discursos. Por ejemplo, ahora con esta relación que guardamos con Estados Unidos, los migrantes quieren una historia nacional, pero no a la historia nacional a la que estamos, la historia de cobre, como diría Luis González, sino que, por ejemplo, dice, a ver, yo quiero conocer la historia de mi pueblo porque quiero conocer la historia de mis abuelos. Entonces, tenemos que estar preparados para esos nuevos cambios sociales que están ahí. Pero también esa preocupación que está ahí siempre por el tema de las humanidades, por quienes lo estamos trabajando, porque luego, por ejemplo, viene socialmente a veces ni siquiera se entiende. Por ejemplo, va un chico de historia a un archivo y entonces quien lo atiende dice, no, pues es que cada copia te sale como un acta de nacimiento, 20 pesos. Entonces la investigación pues se queda abajo, ¿no? Y entonces así podríamos señalar varios ejemplos. El COAPEUM surge justamente desde los años, a finales de los 90, que surge la reunión de escuelas y facultades de filosofía, letras y humanidades a nivel nacional. A Lili y a mí nos tocó ir a una primera reunión a Puebla, en donde, ¿qué era lo que se discutía en ese momento? Se discutían los planes de estudio que se estaban llevando a cabo o que se implementaban en cada una de las instituciones. Es decir, son mesas de diálogo que en donde está el plan de estudios, estaba la investigación, estaba todo el profesor, la planta académica, las tutorías. Entonces, desde ahí tratar de entender. Pero también había el tema de que cómo se iba a evaluar la calidad de los programas educativos. Evidentemente no era por matrículas de que ingresan 100, sino ahí la pertinencia, eso es importante, la pertinencia y la necesidad de que todas las instituciones, ninguna cerrara sus carreras. Por ejemplo, a mí me sorprende todavía, en Oaxaca no está la carrera de historia. Está arqueología, está otras muchas, pero no está, por ejemplo, filosofía. Y el COAPEUM lo que ha hecho justamente a partir de que va y evalúa los programas, pero se evalúa con pares de las propias instituciones. Es decir, que nos entendemos, porque los organismos acreditadores estaban fundados por los colegios de profesionistas. Entonces no eran pares exactamente los que venían y hacían, no era la parte de la evaluación, sino la parte de ver áreas de oportunidad para crecimiento en cada una de las instituciones y ver también las circunstancias. Por ejemplo, en algún momento, hace 15 años que nos tocó ir a evaluar Ciudad Juárez y de repente, bueno, ¿y por qué hay tanta deserción o por qué no se inscriben a historia? No, bueno, pues es que los alumnos estaban cursando una carrera en 8 años o 9 años porque fue cuando la gran crisis de las mujeres desaparecidas, sí, y que entonces a la hora de entrevistarlos, pues los muchachos habían salido junto con sus familias a Monterrey. Eso es el diálogo y es lo que busca el COAPEUM,
justamente en ese intercambio de experiencias de quien va de la Universidad de Guadalajara a la Universidad de Ciudad Juárez, pues qué es lo que vamos aprendiendo, pero también yo creo que algo muy importante desde ahí, se ha hecho una defensa de las humanidades y sobre todo con, por ejemplo, el tema de cuerpo, ya lo dije yo, de investigación, de cuerpos académicos, de movilidad de profesores. En algún momento se planteaba, todos hay posibilidad, pero ¿dónde está el diálogo? Entonces el COAPEUN en este momento tiene acreditados más de casi 300 programas en todo el país. Entonces está ahí todo y algo muy importante, el COAPEUN cada 6 meses tiene reunión con la red de escuelas y facultades donde le rinde cuentas y le dice, estos son los problemas que se están presentando. Entonces, sigue en comunicación ahora sí con la asociación que le dio origen al organismo. Y desde ahí las propias instituciones proponen qué es lo que se puede hacer. Entonces, creo que eso ha sido muy importante para estar apostando y viendo. O, por ejemplo, había en San Luis Potosí, no había la carrera de filosofía. Entonces, a ver, en las entrevistas con los rectores también decirles la importancia de que se abran esas carreras que están ahí presentes, ¿no? Sí. Entonces, y en ese sentido, pues yo creo que la universidad también, nosotros como Universidad de Guadalajara, hemos estado siempre trabajando desde pues casi más de 25 años, trabajando por el tema de la enseñanza de las humanidades, el desarrollo de las humanidades y el sentido que tienen las humanidades en nuestra institución. Yo siempre les he dicho, una universidad que no desarrolla las humanidades, pues no es universidad. Muy bien. Gracias, maestra. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Ahora esta crisis de las humanidades que se está viviendo, y como ya lo ejemplificó muy bien la maestra Ana María de la O, donde universidades que no tienen historia, pues en varios estados, en 2 estados mencionó concretamente, pero esta crisis que se vive en materia de humanidades es nacional, ya vemos, en local sí, nacional también en algunas entidades, pero a nivel mundial es el mismo fenómeno, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Yo creo que es un fenómeno estructural, y me atrevo a decir de estructuras demográficas. Y la baja de matrícula, no solo en las humanidades, también en otras disciplinas, se está viviendo también en muchas universidades en Europa, ¿sí? Y por supuesto que nosotros lo estamos viviendo también aquí, ¿no? Entonces es multifactorial, ¿sí? Convergen muchísimos factores, pero no hay que dejar de lado este tema que yo le decía demográfico, ¿sí? Y aunado a eso, todo este mundo globalizado de inteligencia artificial, de algoritmos, todo este contexto es un contexto en el que tenemos que luchar los humanistas, ¿sí? Y en este mundo globalizado, quiero decirles que las universidades funcionan como una brújula ética en defensa de la preservación de la cultura humana. Otro de los motivos por los que se ha criticado mucho a las humanidades o decirles disciplinas débiles, o bueno, ya lo había preguntado antes usted, ¿para qué sirven, no? Si tenemos muy claro lo que hace un médico, lo que hace un arquitecto, pero ustedes qué. Y una cosa que yo sí quiero destacar, sí. Toño, mire, las humanidades van de la mano de otras disciplinas del conocimiento y luchan también desde el pensamiento, desde la ética, desde el respeto, luchan también por buscarle solución a los problemas sociales más importantes de cualquier comunidad.
el hambre, la pobreza, la falta de respeto a la dignidad de los seres humanos. Las humanidades no estamos peleadas con eso, al contrario, reflexionamos también y aportamos también para solucionar esos problemas fundamentales, y que muchos de esos problemas son el resultado de la lógica, voy a decirlo, de los señores de Davos, que por cierto acaba de pasar su reunión hace 2 semanas, creo, ¿no? Ahí están las grandes élites financieras, ¿no? Ese es otro de los factores con los que las humanidades tenemos que luchar. No solamente es este mundo global, no solamente son los algoritmos, sino lo que ha estado antes de que estuviera el mundo digital, es la lógica del dinero. Y es la lógica del beneficio de unos pocos. Y lo resumo con los señores de Davos, ¿no? Con eso queda dicho todo. Entonces, nosotros como humanistas, por supuesto que estamos preocupados por la solución de esos grandes problemas sociales, ¿sí? Y en ese sentido tenemos aportaciones importantísimas. Y todo eso va a contribuir a esta crisis de las humanidades que estamos viviendo, esta baja de la matrícula, que por supuesto nos tiene muy preocupados, ¿sí? Y como bien lo comentaba hace un momento la doctora Lucy, la doctora Ana María, mire, Toño, también tiene que ver con planes de estudio, ¿sí? Porque los cambios en la sociedad son tan veloces que también lo que nosotros estamos enseñando como humanistas tiene que estar actualizado. Y le quiero decir que acabamos de pasar, antes de salir el año, y en enero, toda la reforma de los planes de estudios de la División de Estudios Históricos y Humanos de nuestras carreras, porque nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, ¿sí? Entonces, trabajamos en eso. Dentro de las humanidades creamos estos seres conscientes, ¿sí? Conscientes con el respeto de la dignidad, con el respeto del medio ambiente, ¿sí? Con la defensa de los derechos humanos, que es un tema que yo siempre vuelvo con él, pero que es fundamental, ¿no? Y enseñar las humanidades, no puede haber una sociedad sin la enseñanza de las humanidades, ¿sí? Nos cohesionan, ¿sí? Nos permiten entender nuestras identidades como naciones, como poblaciones, como sociedad. Entonces, pues estaremos dando la batalla con el arma de la razón y de la sabiduría por la defensa de las universidades. Toño, si me permite una cosa muy importante, adelante. A propósito del COAPEUN, yo hablé del papel tan importante que jugó la Universidad de Guadalajara, pero no quiero dejar de lado que la Benemérita Universidad de Puebla, con el doctor Hernández Orama, ha sido una pieza clave también en la defensa de las universidades en todo el país. Él es dirigente de COAPEUN, ¿no? Él es el presidente de COAPEUN. Cuando aquella gran reunión que hicimos aquí, por supuesto que él estaba aquí, y de la Asociación de Escuelas de Facultades de Filosofía y Letras también, ¿sí? Entonces, no quiero dejar de lado que ha sido un trabajo de muchas universidades del país, ¿sí? De la Benemérita Universidad de Puebla, pero los convocó la Universidad de Guadalajara y ellos acudieron aquí, ¿no? Y ahora COAPEUN tiene su sede en Puebla, porque su presidente, le decía, es el doctor Hernández Orama, que está en la ciudad de Puebla. Bien, gracias, doctora. Doctora, en letras, ¿también crisis de humanidades se vive en otros países a nivel mundial? Sí, de hecho, bueno, si me permite empezar por lo nacional, precisamente en noviembre pasado tuvimos la reunión de la red de escuelas y facultades de filosofía y letras, y ese fue el tema. Tenemos 2 reuniones al año, ahorita yo estoy presidiendo la red, y tenemos 2 reuniones al año. En el primer semestre trabajamos pues el tema precisamente de las tecnologías, etcétera, y en la baja de matrícula. Es un problema a nivel nacional que nos está preocupando mucho y se está discutiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que decía la doctora. Este desprestigio de las humanidades también hace de que los estudiantes digan, pues,
qué voy a hacer, en dónde voy a trabajar, cuánto voy a ganar. Y lo que hay también es mucho desconocimiento de todo lo que hacen, por ejemplo, en letras específicamente, los egresados. Por ejemplo, son productores de contenidos, trabajan en empresas de mercadotecnia, como gestores, como ya dije anteriormente, y pues está también la beta creativa y en otras actividades en donde se desenvuelven. Y a nivel internacional, pues es lo mismo, pero yo creo que también tiene que ver con una baja demográfica, ¿no? Que también lo comentábamos hace rato, o sea, está bajando la población y entonces también pues a lo que se van son a las carreras más actuales o a las tradicionales y entonces están dejando a las humanidades de lado y también es un problema. Repito lo que dijo la doctora Lilia hace rato, estructural, porque también se ha quitado de los planes de estudio de bachillerato, pero esto es a nivel nacional e internacional, se han quitado todas las áreas de humanidades. De hecho, en España hace como 3 años hubo un debate donde decían, ya no vamos a estudiar literatura clásica, ¿no? Ya no se va a estudiar, y en España, ¿no? Entonces quitaron todas las materias de literatura clásica para poner pues otros contenidos. Entonces es por todas partes esta crisis y por eso nosotros estamos un poco nadando contracorriente, pero es un problema muy complejo que implica lo demográfico, planes de estudio, educación y cómo nos ve la sociedad a los humanistas. Y el avance de la tecnología que Además. va aparejado con todo eso, ¿no? Bien, doctora, permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos ya a la parte final de Catalejo y regresamos con la maestra Ana María de la O Castellanos Pinzón. Una pausa, volvemos. Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, finalmente les pediría a ustedes, como especialistas, sus conclusiones sobre este tema y por qué, pese a todo de lo que ya platicamos y nos explicaron ustedes, es importante que sigamos estudiando humanidades. Iniciamos con usted, maestra Ana María de la O Castellanos Pinzón. Sí, yo creo que uno de los principales retos que tenemos para explicar por qué es importante estar dentro de las humanidades, primero es lo que ya también aquí se ha mencionado, de que las humanidades son transversales a todas las ciencias. Es decir, sin la parte de la ética no puede funcionar alguien que esté en economía, que esté en medicina, en el área que se quiera. Pero también me parece importante, hay áreas de oportunidad que están ahí. Por ejemplo, a raíz de la pandemia, la venta de libros y la lectura creció en los hogares. Y entonces, pero eso lo vieron como un hobby, como un entretente, ¿no? Entonces, también yo creo que las generaciones sí vienen con esas lecturas, pero no con las condiciones, por ejemplo, para hacer una crítica a esa lectura, que son las condiciones que están dadas acá, ¿no? Entonces, hay áreas de oportunidad que también en las cuales tenemos que trabajar, en esos círculos de lectura que ya se han mencionado y que también pues es la parte desde las propias familias, cómo se está incentivando el trabajar o el estar acercándose y bueno, uno de los puntos que tiene que ver en la parte de la argumentación es en la charla, en lo que estamos haciendo aquí, pero si en las familias todavía prevalece que se sientan todos a la mesa y todos están con su celular, entonces, ¿cuál es el sentido de la conversación y cuál es el sentido de una argumentación? Y entonces cada uno está desde su yo, ¿no? Entonces, creo que hay esa parte de trabajo que se tiene que hacer. Y por otro lado, el plantear el sentido que tiene, yo insisto mucho en el tema de la felicidad. Porque, por ejemplo, ¿cuántos mundos conoce uno a través de una lectura? ¿Cuántos mundos puede imaginar a través de una lectura? Y de lecturas científicas, por ejemplo, que te abren nuevos mundos, y eso es lo que hacen las humanidades, porque solamente a través de la lectura, a través del conocimiento de otras lecturas y de nuestra propia humanidad, es que como nosotros podemos ser empáticos con el otro, podemos decir,
Sí, por ejemplo, eso lo vemos ahora con estos grandes problemas sociales y dices, bueno, ¿por qué el racismo? No, pues el racismo es porque no está tampoco hablado ni desarrollado el sentido de la empatía que te lo dan las humanidades. Entonces, yo creo que son retos también sociales. La universidad tenemos retos, pero también hay retos sociales que hay que salir y hay que decirlos también, ¿no? Sí. Mencionó el racismo, pero también el avance de la ultraderecha, ¿no? Claro. De la derecha extrema en el mundo. Claro. Doctora, ¿por qué es importante que sigamos estudiando humanidades? 2 minutos y medio. Bueno, primero le diré que la labor de las humanidades es bellísima porque nos permite rescatar lo mejor del ser humano. Y si me lo permite, yo quisiera aprovechar este momento para invitar a la juventud, a los bachilleres o de cualquier edad, que se decidan por estudiar una carrera dentro de las humanidades. El trabajo de las humanidades es indispensable, ¿sí? Es indispensable, como ya lo dijimos, en este mundo lleno de tecnología. Eso les va a permitir razonar con tanta información para distinguir qué es lo importante, ¿sí? Entonces, los invito, por favor, en la universidad tenemos carreras, licenciaturas, maestrías y doctorados en el campo de las universidades de primer nivel. No se van a volver millonarios, no. Pero aquí quiero concluir diciendo una cosa que la maestra Ana María había repetido mucho y siempre se la digo mucho a mis estudiantes. Uno de los fines últimos de la vida es tratar de ser felices. Y me voy a referir a cómo definió Aristóteles la felicidad. Yo en mi intervención dije que una de las grandes aportaciones de las humanidades era, por ejemplo, los valores éticos que plasma Aristóteles. Y él dice, bueno, una de las funciones es ser feliz. Pero ¿en qué consiste la felicidad? ¿Qué es lo que nos hace felices? Y Aristóteles dice, hacer el bien. Sean buenos y virtuosos. Y las humanidades luchan por eso, por formar seres humanos buenos y virtuosos, que defiendan la dignidad de las personas, que no acepten este lenguaje antiinhumano que habla de guerras, ¿sí? De discriminación. Y solo las humanidades nos pueden dar luz para salir de esa barbarie que todavía en este mundo estamos padeciendo con guerras tremendamente inhumanas como cualquier guerra, ¿sí? ¿Saben a cuál me estoy refiriendo? Por supuesto, ¿no? A la Franja de Gaza, ¿no? La Franja de Gaza. Entonces, las humanidades somos los humanistas. Los estudios de las humanidades somos indispensables en las sociedades. Sí. Bueno, Gaza, que Trump quiere apropiarse de ellos y hacer un centro turístico ahí, o sea, increíble. Doctora, sus conclusiones sobre el tema y por qué debemos seguir estudiando humanidades. Pues debemos seguir estudiando humanidades porque somos la conciencia de la sociedad, somos los que le vamos a dar voz a la humanidad y yo concluiría como con tres elementos básicos, ¿no? Uno es la sensibilidad, aparte de la felicidad, la sensibilidad que las humanidades desarrollan en los seres humanos y esa sensibilidad nos va a permitir llevarnos al cambio, a la transformación y a la esperanza. A muchos no les gusta hablar ya de la utopía, pero yo sí creo mucho en la utopía, que debemos estudiar para visibilizar, para hacer transformaciones y ir hacia una posible utopía que nos permita ser mejores seres humanos. Entonces somos la conciencia, tenemos que tener esperanza y viajar hacia la utopía. Sí. Bueno, hay una, no sé si sea de Galeano, que habla precisamente de la utopía. ¿Para qué sirve la utopía? Precisamente para eso, la utopía sirve para avanzar. Para avanzar, para caminar, sí. Así es. Pues muchas gracias, les agradezco a las tres que han estado con nosotros en Catalejo. Gracias. Doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, muchas gracias. Gracias. Doctora Luz Eugenia Guadalupe Aguilar González, muchas gracias. Y maestra Ana María de la O Castellanos Pinzón, muchas gracias. Muchas gracias a usted, nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.